El rugido del Cummins era una canción de cuna para mi alma cansada. 40 años al volante y el vaivén del Kenworth, mi fiel valiente, seguía siendo el único lugar donde el mundo parecía tener sentido. Las líneas blancas de la carretera federal 45 se desvanecían bajo mis llantas, una tras otra, como los días de mi vida. Era una noche cerrada, de esas que se tragan la luna y las estrellas, dejando solo el túnel de luz que mis faros le robaban a la oscuridad. Me dirigía al norte, con 20 toneladas de aguacate de Michoacán que debían llegar a la frontera antes del amanecer del tercer día. Una chamba más, un cheque más, una muesca más en la culata de mi vida como trailero. El café de termo ya sabía a plástico quemado, y la soledad empezaba a pesar más que la carga. Fue entonces cuando decidí parar en La Posta, un comedero de esos que solo los de la vieja guardia conocemos, un punto perdido entre Zacatecas y Aguascalientes, que se negaba a morir. Las luces de neón parpadeaban, prometiendo café caliente y un plato de algo que te recordara a casa. Estacioné al valiente junto a una fila de bestias dormidas, sus hermanos de acero y diésel. Al bajar, el aire frío del desierto me golpeó la cara, despertándome más que cualquier café. Dentro, el olor a chorizo frito y a café recién colado era un bálsamo. Me senté en mi banco de siempre, el que tenía la vista a la puerta y a mi camión. Chela, la dueña, una mujer recia con arrugas que contaban historias, me sirvió un plato de chilaquiles rojos con un huevo estrellado encima sin siquiera preguntarme. Nos conocíamos desde que yo era un novato, y ella una muchacha que heredó el negocio de su padre. «Te ves cansado, Ramiro», dijo con su voz rasposa secándose las manos en el delantal. «Es la edad, Chela. O la carretera. Ya no sé cuál de las dos pesa más», respondí, partiendo la yema del huevo con la tortilla. El lugar estaba casi vacío, salvo por un par de jóvenes en una mesa del rincón, más interesados en sus celulares que en la comida. Y entonces, lo vi. Sentado en la barra, a unos pocos bancos de mí, estaba un hombre mayor. Su rostro estaba surcado por las mismas arrugas que el mío. Sus manos gruesas y callosas descansaban sobre una taza de café. Vestía una camisa a cuadros deslavada y una gorra de una marca de aceite para motor que ya ni existía. Había algo en él que me resultaba familiar, una presencia tranquila y sabia que me recordaba a los maestros de antes. Me observaba con unos ojos que parecían conocer cada kilómetro que yo había recorrido. «Noche larga, ¿verdad?», dijo. Su voz era grave, como el motor de un camión viejo en ralentí. Asentí, con la boca llena. «Siempre lo son. Vas para el norte, por el trazo de Aguascalientes», afirmó, no preguntó. «Así es. A entregar el oro verde», bromeé. Él sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ten cuidado en la curva, la que está pasando el entronque a Calvillo. Le dicen, la herradura del diablo, pero los que sabemos la llamamos la curva del silencio». Fruncí el ceño. Conocía cada tramo de esa carretera como la palma de mi mano. «La conozco. Es traicionera si vienes muy rápido o si el pavimento está mojado. No es solo eso», continuó, inclinándose un poco hacia mí. Su mirada se volvió intensa. «Hay algo en esa curva, una energía rara. Te jala, especialmente a una hora. No pases por ahí a las 3:12 de la madrugada. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Si te agarra esa hora en el camino, oríllate. Duérmete, reza, haz lo que quieras, pero no cruces». Lo miré, escéptico. Los traileros estamos llenos de supersticiones y leyendas. La niña de la carretera, el trailero fantasma, el perro negro. Historias para matar el aburrimiento en las noches largas. «Agradezco el consejo, maestro, pero tengo que cumplir un horario». Él suspiró y bebió un sorbo de su café. «Yo también tenía horarios, Ramiro. Todos los tenemos. Pero hay citas que es mejor cancelar». Se levantó, dejó unas monedas en la barra y caminó hacia la puerta. Al pasar a mi lado puso una mano en mi hombro. Fue un toque helado, una corriente que me recorrió el cuerpo entero. «Solo escúchame. 3:12 a.m. No lo olvides». Y salió. Me quedé mirando la puerta sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire del desierto. Chela se acercó a rellenar mi taza. «¿Quién era ese señor? No lo había visto por aquí», pregunté. Chela frunció el ceño, mirando la puerta y luego el lugar vacío donde el hombre había estado sentado. «¿Cuál señor, Ramiro?».
Has estado solo desde que llegaste. Bueno, con esos escuincles del rincón. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Miré la barra. Las monedas que había dejado ya no estaban. La taza que había usado estaba limpia y apilada con las demás. Era como si nunca hubiera existido. Pero el frío en mi hombro seguía ahí, y su voz, grave y seria, retumbaba en mi cabeza. 3:12 a.m. Pagué mi cuenta, le di las gracias a Chela y salí. La noche parecía más oscura, más pesada. Subí al Valiente, y antes de encender el motor, me quedé pensando. La familiaridad de su rostro, la sabiduría en su voz. De repente, un recuerdo me golpeó como un rayo. Era don Anselmo, el mejor tráilero que había conocido, el hombre que me enseñó a manejar un tráiler cuando yo era solo un muchacho imberbe, el que me enseñó a escuchar el motor, a sentir la carga. Don Anselmo, que había muerto hacía 20 años en un accidente terrible, justo en la curva de Aguascalientes. El asfalto se desenrollaba frente a mí como una cinta negra e infinita. El recuerdo de don Anselmo se había aferrado a mi mente como la grasa en mis manos. ¿Me estaba volviendo loco? ¿Era el cansancio? ¿La soledad de tantos años en la carretera jugándome una mala pasada? Traté de ser lógico. 40 años en este oficio te enseñan a ser práctico, a creer solo en lo que puedes ver y tocar. El motor, las llantas, la carga. Los fantasmas eran para las fogatas, no para la vida real. Encendí la radio buscando una estación de rancheras que me anclara a la realidad, pero solo encontraba estática, un siseo que parecía burlarse de mi intento de normalidad. Dentro de ese ruido blanco, creí escuchar susurros, fragmentos de conversaciones que no lograba entender. Apagué la radio con un manotazo. El silencio era peor. Ahora solo escuchaba el rugido del Cummins y el latido acelerado de mi propio corazón. Mi mente se desvió hacia Sofía, mi hija, mi única hija. El verdadero motivo de estas jornadas interminables. Siempre había querido darle lo mejor, que no le faltara nada de lo que yo no tuve. Pero en el camino, creo que le falté yo. Desde que murió Elena, mi mujer, hace 5 años, un abismo se había abierto entre nosotros. Sofía vivía en la Ciudad de México, en un mundo que yo no entendía, un mundo de apariencias y prisas. La última vez que hablamos, la sentí distante. Su voz sonaba frágil, como cristal a punto de romperse. Papá, todo está bien, me había dicho, pero su tono decía lo contrario. Ricardo es increíble, me cuida mucho. Ricardo, el novio, un tipo que, en las pocas fotos que había visto, parecía sacado de una revista, siempre con trajes caros y una sonrisa que a mí me parecía más una mueca. Sofía me contaba de sus cenas en restaurantes de Polanco, lugares donde un plato costaba lo que yo ganaba en una semana. Me hablaba de sus planes, de un viaje a Europa, de un departamento nuevo, pero en el fondo de su voz yo escuchaba una nota de pánico. Una vez mencionó algo sobre una inversión que Ricardo había hecho a su nombre, un negocio que prometía duplicar su dinero en meses. A mí me sonó a estafa, pero ¿qué sabía yo? Yo era solo un viejo trailero. ¿Cómo iba a competir con un hombre que le regalaba bolsas de Chanel y le prometía el mundo? Ese tipo no me gusta, mija, le dije una vez, con mi torpeza habitual. El dinero fácil no existe. Es como una carretera sin baches, no es real. Ay, papá, tú no entiendes, me contestó, y en su voz había un filo de irritación. Tú te conformaste con tu camión. Yo quiero más. Ricardo me va a dar más. Esa conversación me había dejado un sabor amargo. ¿Conformarme? Mi valiente me había dado de comer. Había pagado la casa donde creció. Había pagado su universidad. No era un palacio, pero era un hogar construido con sudor y honestidad. Ahora, ese hogar estaba vacío y mi hija estaba a cientos de kilómetros, persiguiendo un sueño que a mí me parecía una pesadilla. Sentí una punzada de culpa. Quizás si yo hubiera estado más presente, si hubiera sabido hablarle en su idioma, en lugar de con mis metáforas de carretera. La última vez que me llamó para pedirme dinero, me dolió el alma, no por el dinero, que se lo transferí sin dudar, sino por la vergüenza en su voz. Me dijo que su tarjeta de crédito estaba bloqueada, un problema temporal del banco, pero yo sabía que algo andaba mal. Ricardo, el gran proveedor,
¿No podía solucionar un problema de tarjeta? El letrero verde brillante apareció en la distancia. Aguas calientes, 120 km. El corazón me dio un vuelco. Calculé el tiempo. A mi velocidad actual, llegaría a la famosa curva alrededor de las 3 de la mañana. La advertencia de don Anselmo regresó con fuerza. 3:12 a.m. Era una locura, una alucinación producida por el cansancio y el café rancio, pero la sensación helada en mi hombro, el recuerdo vívido de su rostro, era demasiado real. Los viejos tráileros decimos que la carretera te habla, que te manda señales. A veces es una ráfaga de viento, un animal que se cruza, un presentimiento. Y yo, que siempre me había jactado de escucharla, ahora estaba dudando de la advertencia más clara que había recibido en mi vida. Empecé a recordar las historias que se contaban de esa curva, que si se aparecía una mujer pidiendo un aventón y luego desaparecía del asiento del copiloto, que si los aparatos electrónicos se volvían locos al pasar, que si se escuchaban lamentos en el viento. Cuentos, solo cuentos. Pero don Anselmo no era un cuentacuentos. Era un hombre práctico, como yo. Si él me advertía de algo, era por una razón. ¿Pero qué razón podía haber? ¿Un fantasma me iba a proteger de otro fantasma? No tenía sentido. Sin embargo, a medida que los kilómetros pasaban, una inquietud profunda se asentaba en mi estómago. Empecé a notar cosas. El tráfico, que ya era escaso a esa hora, desapareció por completo. Llevaba más de media hora sin ver las luces de otro vehículo, ni de frente, ni por el retrovisor. El cielo, antes despejado, empezó a cubrirse con nubes oscuras y pesadas que parecían arrastrarse por el suelo. Un viento lateral comenzó a sacudir al valiente, obligándome a sujetar el volante con más fuerza. El clima estaba cambiando, volviéndose hostil, como si la propia noche quisiera que me detuviera. Mi mente era un campo de batalla. La lógica me gritaba que siguiera, que la carga tenía que llegar, que los horarios eran sagrados, pero un instinto primario, una voz en lo más profundo de mi ser, me rogaba que escuchara al viejo amigo que había vuelto de la tumba para hablarme. Miré el reloj del tablero. 2:30 a.m. La decisión tenía que tomarla pronto, y mientras luchaba conmigo mismo, la cara de Sofía apareció en mi mente, su sonrisa, sus ojos llenos de sueños, y la fragilidad en su voz la última vez que hablamos. De repente, supe que no se trataba solo de mí. La advertencia, el encuentro, todo se sentía demasiado importante como para ser una simple casualidad. El aire dentro de la cabina se sentía denso, cargado de una electricidad extraña. La tormenta había llegado. Gotas gruesas y pesadas comenzaron a estrellarse contra el parabrisas, y en segundos, se convirtió en un diluvio. Los limpiaparabrisas luchaban por despejar mi visión. Sus movimientos rítmicos eran como un metrónomo marcando el paso de mi ansiedad. Cada relámpago iluminaba la carretera por una fracción de segundo, revelando un paisaje desolado y fantasmal. El viento aullaba, empujando las 20 toneladas de mi camión como si fuera un juguete. Me sentía como un barco en medio de un océano furioso. La advertencia de don Anselmo ya no era un susurro en mi mente, era un grito. No pases por ahí a las 3:12. Miré el reloj. 2:45 a.m. Estaba a menos de media hora de la curva. Mi mente pragmática seguía buscando una explicación lógica. Quizás don Anselmo, o mi subconsciente personificándolo, sabía de mi cansancio extremo. Quizás era una forma de mi propia mente de obligarme a parar, a descansar antes de enfrentar un tramo peligroso en condiciones climáticas adversas. Tenía sentido, pero no explicaba la precisión de la hora. 3:12 a.m. Era demasiado específico para ser una simple metáfora del cansancio. Era una cita que, como él dijo, era mejor cancelar. Recordé las enseñanzas de mi viejo mentor. El miedo es el peor copiloto, Ramiro, me decía. Pero el respeto a la carretera es el mejor mapa. No era miedo lo que sentía ahora. Era respeto. Un respeto profundo por lo desconocido, por las señales que el universo, o Dios, o lo que fuera, te ponía en el camino. Decidí hacerle caso. No por superstición, sino por prudencia. O quizás, en el fondo, por lealtad a la memoria del hombre que me lo había enseñado todo. Comencé a buscar un lugar donde orillarme.
No era fácil en medio de la tormenta y en un tramo donde los acotamientos eran casi inexistentes. Mis ojos escudriñaban la oscuridad, más allá del alcance de mis faros. Unos kilómetros más adelante, vislumbré una pequeña desviación, una brecha en la valla metálica que parecía llevar a un camino de tierra. Era una de esas viejas entradas a un rancho abandonado, un recuerdo de un México que ya no existía. Reduje la velocidad, puse las intermitentes y con mucho cuidado, saqué al valiente de la cinta asfáltica. Las llantas se hundieron ligeramente en el lodo, pero el terreno era firme. Avancé unos 50 metros por el camino de tierra, lo suficiente para estar completamente fuera de la carretera y oculto de la vista por unos mezquites raquíticos. Apagué el motor. El silencio fue abrumador. El rugido del Cummins, que había sido mi compañero constante durante horas, se desvaneció, dejando solo el sonido de la lluvia golpeando el techo de la cabina y el viento silbando entre los árboles. Estaba completamente solo en medio de la nada, en una noche de perros esperando que pasara una hora específica dictada por un fantasma. Me sentí como un tonto. ¿Y si todo era una invención de mi mente? ¿Y si la carga se retrasaba por mi culpa por una historia de viejas? Podría perder al cliente, manchar mi reputación. Pero entonces, la imagen de Sofía volvió a mi mente, su voz asustada, la sensación de que estaba en problemas, y una extraña calma me invadió. Estaba donde tenía que estar. Saqué mi celular. No había señal, por supuesto. Quería llamarla, escuchar su voz, asegurarme de que estaba bien, pero estaba incomunicado, desconectado del mundo. Solo éramos la tormenta, el valiente y yo. Me recosté en el asiento, cerré los ojos y traté de pensar. ¿Qué me había enseñado Napoleon Hill en esos audiolibros que escuchaba para matar las horas? Cualquier idea, plan o propósito puede ser colocado en la mente a través de la repetición del pensamiento. Durante años mi propósito había sido proveer, trabajar, acumular kilómetros y cheques. ¿Pero cuál era el propósito real? Quizás había estado tan concentrado en el viaje que había olvidado el destino. Y mi destino, mi verdadero legado, era mi hija. Pensé en Elena, mi esposa. Ella siempre había sido el ancla, el puerto seguro. Tenía una fe inquebrantable, no solo en Dios, sino en las personas. Siempre supo cómo hablar con Sofía, cómo entender sus silencios. No la presiones, Ramiro, me decía. Ella necesita encontrar su propio camino. Tú solo asegúrate de que sepa que la carretera de vuelta a casa siempre estará abierta para ella. Me sentí un fracasado. No solo no la había guiado, sino que sentía que la había empujado hacia los brazos de ese tipo, Ricardo, con mi incapacidad para comunicarme. El lujo fácil que él ofrecía era el antónimo de mi vida de esfuerzo. Quizás para ella, un BMW último modelo era más atractivo que un viejo Kenworth. Quizás un chef privado en una mansión alquilada por una noche era mejor que los chilaquiles recalentados conmigo en la cocina de nuestra casita. La amargura me subió por la garganta. Miré el reloj del tablero. 3:05 a.m. El corazón comenzó a latirme con más fuerza. La lluvia no amainaba. El viento seguía azotando la cabina. Cada minuto se sentía como una hora. 3:08. 3:10. Contenía la respiración. Mis manos sudaban y las apretaba contra el volante frío. 3:11. Sentí una tensión en el aire, como si la noche entera estuviera conteniendo el aliento conmigo. Miré hacia la carretera, aunque desde mi posición apenas podía ver las luces de algún vehículo que pasara. Pero no había luces. No había nada. Solo la oscuridad y la tormenta. Entonces, el reloj marcó las 3:12 a.m. El estruendo fue ensordecedor. Un sonido que desgarró la noche. No fue un trueno. Fue el chirrido agudo de llantas perdiendo el control sobre el asfalto mojado, seguido por el ruido brutal de metal retorciéndose, de cristales estallando. Un impacto sordo y violento que pareció sacudir la tierra. Luego, un silencio neestestveni, más profundo que el de antes, solo roto por el golpeteo incesante de la lluvia. Me quedé paralizado por un segundo, el eco del choque rebotando en mi cráneo. La advertencia, la hora, la curva, todo encajaba con una precisión aterradora. Don Anselmo no me había advertido de un fantasma, me había advertido de esto. Salté de la cabina.
Agarré mi linterna de alta potencia del compartimento de la puerta y corrí hacia la carretera, con el lodo salpicando mis botas y el corazón en la boca. Lo que vi al llegar al acotamiento me heló la sangre y confirmó que esa noche, la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se había vuelto increíblemente delgada. La escena era caótica, una pesadilla de metal retorcido y vapor que se elevaba hacia la lluvia. Un coche de lujo, un BMW negro y brillante, o lo que quedaba de él, estaba destrozado contra la base de la formación rocosa que marcaba el exterior de la curva. Se había salido de la carretera, volando sobre la barrera de contención como si no existiera. El impacto había sido brutal. El frente del coche estaba irreconocible, el motor empujado hacia la cabina. Humo y un olor acre a aceite quemado y anticongelante llenaban el aire. Mis años en la carretera me habían preparado para ver accidentes, pero este era diferente. Este me lo habían anunciado. Corrí hacia los restos del vehículo, mi linterna cortando la oscuridad. El lado del conductor estaba completamente aplastado. La puerta estaba arrancada de sus bisagras. Pude ver a un hombre inconsciente, o quizás algo peor, desplomado sobre el volante. Llevaba un traje caro, ahora manchado de sangre. En su muñeca, un reloj de oro destellaba bajo la luz de mi linterna. Era Ricardo. Lo reconocí por las fotos que Sofía me había mostrado. Sentí una oleada de emociones contradictorias. Rabia, alivio, miedo. Alivio porque Sofía no estaba en ese asiento. Miedo porque no sabía dónde estaba. «Oiga, ¿hay alguien más?», grité, mi voz sonando débil contra la tormenta. Un quejido débil vino del lado del pasajero. Di la vuelta, resbalando en el pavimento mojado. La puerta estaba atascada. Usé toda mi fuerza para abrirla, el metal chirriando en protesta. Dentro una mujer joven, no mucho mayor que Sofía, estaba acurrucada, llorando histéricamente. Tenía un corte en la frente, pero parecía estar consciente. «Tranquila, mija, tranquila. Ya estoy aquí. La ayuda viene en camino», le dije con la voz más calmada que pude encontrar, aunque mi propio cuerpo temblaba. Saqué mi celular, pero seguía sin señal. Maldita sea. Tenía que volver al camión y usar la radio de banda civil. «¿Estás herida? ¿Puedes moverte?», le pregunté. Ella negó con la cabeza, todavía sollozando. «Mi brazo, creo que está roto. ¿Y él? Ricardo está... No te preocupes por él ahora. Tenemos que sacarte de aquí. El coche podría incendiarse». Con mucho cuidado la ayudé a desabrocharse el cinturón de seguridad y a salir del amasijo de hierros. Se apoyó en mí, temblando de frío y de shock. La llevé lejos del coche, hacia la seguridad del acotamiento. «¿Qué pasó? ¿Cómo fue el accidente?», le pregunté, tratando de mantenerla hablando. «Íbamos demasiado rápido», susurró con los dientes castañeteando. Estaba furioso. Discutimos y él solo aceleró. Dijo que tenía que llegar a la frontera antes del amanecer, que si no, lo perdía todo. Perdió el control en la curva. Todo dio vueltas. ¿Discutieron? «¿Dónde está Sofía?», pregunté, el corazón martillándome el pecho. La chica me miró, confundida. «¿Sofía?». Él la dejó. Tuvieron una pelea horrible en un restaurante a la salida de Zacatecas. Ella descubrió algo sobre el dinero, una inversión. Él le gritó, le quitó las llaves del departamento y la dejó allí, sin nada. Me llamó a mí para que lo acompañara a Laredo. Dijo que Sofía era un lastre. Un lastre. La palabra resonó en mi cabeza, llenándome de una furia helada. Este infeliz había usado a mi hija, la había engañado, y la había abandonado en medio de la nada, en plena noche. La historia de la cuenta bancaria bloqueada de Sofía de repente cobró un sentido siniestro. No era un problema del banco. Este tipo la había desplumado y la había dejado en la ruina. La necesidad de encontrarla se convirtió en una urgencia física, un fuego en mi vientre. Dejé a la chica envuelta en una manta de emergencia que siempre llevaba en el camión y corrí de vuelta al Valiente. Usando la radio, lancé una llamada de auxilio al canal 19, el canal de emergencia de los traileros. «Emergencia, emergencia en la carretera 45, kilómetro». Miré el poste de kilometraje más cercano. Kilómetro 82, tramo Zacatecas-Aguascalientes. Accidente grave en la curva grande. Se necesita policía y ambulancia de inmediato.
Un BMW negro, hay heridos. La respuesta fue casi instantánea. La fraternidad de la carretera es real. Un colega que venía a unos kilómetros de distancia contestó, diciendo que ya había reportado el accidente por teléfono y que la ayuda estaba en camino desde Calvillo. Le di las gracias y me quedé un momento en la cabina, tratando de procesar todo. El encuentro en la posta, la advertencia, la hora exacta, el accidente. Don Anselmo no había vuelto para salvarme la vida a mí. Había vuelto para ponerme aquí, en este preciso momento, para que pudiera descubrir la verdad y salvar a mi hija. Era un rompecabezas cósmico y yo era una de las piezas. Volví con la chica. Las luces de las sirenas ya se veían a lo lejos, tiñendo las nubes de azul y rojo. Los paramédicos llegaron y se hicieron cargo de ella y de Ricardo, a quien sacaron con equipo especial y se lo llevaron en estado crítico. La policía acordonó la zona. Le di mi declaración a un oficial joven, omitiendo la parte del fantasma. Por supuesto. Dije que me había detenido a descansar por la tormenta y que escuché el choque. El oficial asintió, anotando en su libreta sin darme mayor importancia. Para él yo solo era un testigo circunstancial, pero yo sabía la verdad. Yo era el motivo por el que la ayuda había llegado tan rápido, el motivo por el que esa chica quizás no moriría desangrada o de hipotermia. Cuando las ambulancias se fueron y el caos inicial disminuyó, me acerqué de nuevo al oficial. Oficial, necesito un favor. La pasajera mencionó algo importante. La novia del conductor, mi hija, fue abandonada por él en un restaurante en Zacatecas hace unas horas. No tengo forma de comunicarme con ella y estoy muy preocupado. El policía me miró con más atención. ¿Sabe el nombre del restaurante? No, no lo sé, pero tiene que estar a la salida norte de Zacatecas. Es una emergencia familiar. Él suspiró, pero vio la desesperación en mis ojos. Hizo una llamada por radio, explicando la situación. Unos minutos después, una patrulla de Zacatecas confirmó que habían recibido un reporte de una mujer joven que había causado un pequeño disturbio en un restaurante llamado El Mirador de la Sierra, alegando que su pareja le había robado y la había abandonado. La habían llevado a la estación de autobuses central. El corazón se me encogió. Mi Sofía, sola, humillada, en una terminal de autobuses en medio de la noche. Tenía que llegar a ella. El oficial me devolvió mis documentos. La carretera estará cerrada por un par de horas mientras limpian los escombros, pero en cuanto abran, podrá seguir. Gracias, oficial. Muchas gracias. Regresé al Valiente. La entrega de aguacates, el horario, el cliente, todo eso pasó a un segundo plano. Mi única carga ahora era mi hija. Mi única entrega era traerla de vuelta a casa. Encendí el motor del Valiente, y su rugido ya no sonaba a trabajo, sonaba a misión. Mientras esperaba a que abrieran la carretera, miré hacia la curva oscura y lluviosa y susurré un «Gracias, Anselmo», al viento. El viejo maestro me había dado una última lección. A veces, el desvío más inesperado es el que te lleva exactamente a donde necesitas estar. La espera se hizo eterna. Sentado en la cabina del Valiente, con el motor en ralentí para mantener el calor, mi mente no dejaba de dar vueltas. Cada minuto que pasaba era un minuto más que Sofía estaba sola en esa terminal de autobuses. Me la imaginaba asustada, avergonzada, con el corazón roto. La imagen de mi niña, la que yo había enseñado a andar en bicicleta, reducida a una estadística en un reporte policial, era una daga en mi pecho. La furia contra Ricardo había dado paso a un dolor profundo, una autoinculpación que me carcomía. ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo no la protegí? Estaba tan ocupado proveyendo un futuro material que descuidé su presente emocional. Quería darle el mundo, y en el proceso, la dejé vulnerable a un depredador que le prometió exactamente eso, pero en una versión falsa y venenosa. Los hombres de la grúa trabajaban bajo la lluvia incesante, sus luces amarillas parpadeando en la noche. El BMW destrozado fue enganchado y arrastrado, dejando tras de sí un rastro de aceite y cristales rotos sobre el asfalto mojado. Era la metáfora perfecta de la vida que Ricardo le había ofrecido a mi hija, brillante y atractiva por fuera, pero vacía y peligrosa, destinada a estrellarse. Recordé una conversación con mi difunta esposa, Elena. Sofía era adolescente,
y quería unos tenis de marca que costaban una fortuna. Yo me negué, diciendo que era un desperdicio. Elena, con su infinita sabiduría, me llevó aparte. Ramiro, no se trata de los tenis, se trata de sentir que pertenece. No le niegues el deseo, enséñale el valor, muéstrale que el valor real no está en la suela del zapato, sino en los pasos que das con él. Yo no entendí en ese momento. Ahora, en la soledad de mi cabina, sus palabras resonaban con una claridad dolorosa. Ricardo no le vendió a Sofía una vida de lujo, le vendió un sentido de pertenencia, una identidad que ella creía no tener. Y yo, su padre, nunca le había mostrado que su verdadero valor, su verdadera identidad, ya estaba dentro de ella, sólida y fuerte como el chasis de mi camión. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, un oficial nos hizo una seña. La carretera estaba despejada. Engrané la primera velocidad y el valiente se movió lentamente, pasando por el lugar del accidente. Había arena esparcida sobre las manchas de aceite, y los restos más pequeños habían sido barridos al acotamiento. Pero la energía del lugar era palpable. Una tristeza fría se aferraba al aire. Al pasar por el punto exacto donde el coche se había estrellado, sentí un escalofrío. Era la curva del silencio, y esa noche, casi se había cobrado más víctimas. Ahora mi viaje tenía un nuevo rumbo. Ya no iba hacia el norte, hacia la frontera. Iba hacia el sur, de regreso a Zacatecas. Cada kilómetro de regreso era una tortura. Me sentía como si estuviera yendo en contra del tiempo, tratando de deshacer los errores de los últimos años. Utilicé la radio de banda civil para comunicarme con mi red de colegas. Habla el peregrino. Usé mi apodo de trailero. Necesito un favor grande de la hermandad. Un cambio de carga urgente. Llevo aguacate para Laredo, pero tengo una emergencia familiar grave en Zacatecas. ¿Hay alguien que vaya para el norte y pueda hacerse cargo de mi remolque? La respuesta de la comunidad trailera fue, como siempre, abrumadora. En menos de 15 minutos ya había coordinado un punto de encuentro en un parador a las afueras de Zacatecas. Un compañero apodado El Cachanilla, que venía vacío desde el sur, se haría cargo de mi carga. Él entendía. Todos entendíamos. La familia es lo primero. La carretera puede esperar. Llegué al parador justo cuando el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido, anunciando el amanecer. El Cachanilla ya estaba allí, un hombre corpulento y barbudo con una sonrisa amable. Mientras desenganchaba mi remolque y lo acoplaba a su tractocamión, no hizo preguntas incómodas. Solo me dio una palmada en la espalda. Vaya con Dios, peregrino. Que todo se arregle. Yo me encargo de que el oro verde llegue a su destino. Te debo una muy grande, Cachanilla. No debes nada. Hoy por ti, mañana por mí. Así funciona esto. Le di la mano. Un apretón fuerte y sincero. Ver mi remolque, mi sustento, alejarse enganchado a otro camión fue una sensación extraña. Me sentí más ligero, liberado. Por primera vez en años, mi única responsabilidad no eran las toneladas de carga, sino una sola persona, mi hija. Ahora, solo con mi tractocamión, el valiente se sentía más ágil, más rápido. Me dirigía a la ciudad, al corazón de Zacatecas, con una determinación de acero. Encontrar la terminal de autobuses fue fácil. El sol apenas despuntaba, pintando de rosa los edificios de cantera. El lugar estaba empezando a despertar. Vendedores ambulantes montaban sus puestos, y los primeros autobuses llegaban y salían, sus motores diésel rompiendo el silencio de la mañana. Estacioné el camión en una calle lateral, ocupando el espacio de 3 coches, y corrí hacia la entrada. La sala de espera era un lugar triste y anónimo. Gente durmiendo en los incómodos asientos de plástico, el suelo sucio, el olor a desinfectante barato mezclado con café. La busqué con la mirada, mi corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. Y entonces la vi. Estaba en un rincón, acurrucada en un asiento, abrazando su bolso como si fuera un salvavidas. Su ropa, que seguramente era cara, estaba arrugada. Su maquillaje, corrido por las lágrimas. Su mirada, perdida en el vacío, se veía tan pequeña, tan frágil. Era mi niña, mi Sofía. Caminé hacia ella lentamente sin saber qué decir, cómo empezar. Ella levantó la vista al sentir mi sombra sobre ella. Sus ojos se abrieron de par en par
llenos de incredulidad, y luego, de una profunda y desgarradora vergüenza, se le llenaron de lágrimas de nuevo. «Papá», susurró, su voz rota. No dije nada, solo me arrodillé frente a ella, en medio de esa sucia terminal de autobuses, y la abracé. La abracé con la fuerza de todos los años de distancia, con el arrepentimiento de cada palabra no dicha, con el amor incondicional que nunca había sabido cómo expresar. Ella se aferró a mí, sollozando en mi hombro, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi mundo, que se había salido de su eje, comenzaba lentamente a encontrar su centro de nuevo. Estaba en casa. El abrazo duró una eternidad y un segundo. En ese rincón de la terminal, el mundo exterior desapareció. Solo éramos un padre y una hija reencontrándose en medio de los escombros de una vida que se había derrumbado. Cuando finalmente nos separamos, le sequé las lágrimas con mis pulgares ásperos. Sus ojos, hinchados y rojos, me miraron con una mezcla de gratitud y una profunda pena. «¿Cómo me encontraste, papá?», preguntó en un hilo de voz. «Una larga historia, mija. Digamos que un viejo amigo me dio la dirección. No era el momento de hablar de fantasmas y premoniciones. Ya habría tiempo para eso. Lo importante es que te encontré. Vámonos de aquí». La ayudé a levantarse. Estaba temblando, ya fuera por el frío de la mañana o por el shock emocional. La rodeé con mi brazo y la guié hacia la salida, hacia la luz del nuevo día. Cuando vio al valiente, mi imponente Kenworth rojo ocupando media calle, una pequeña y triste sonrisa se dibujó en su rostro. «Sigue siendo el rey de la carretera, ¿eh?», dijo, recordando las veces que de niña se subía a la cabina y jugaba a ser trailera. «Es más que eso. Es nuestro hogar rodante», le contesté, abriéndole la puerta del copiloto. La subí a la cabina, un lugar que no había pisado en años. El interior olía a diésel, a café y a mí. Era el olor de su infancia, de los viajes cortos que hacíamos juntos antes de que el mundo se interpusiera entre nosotros. Se sentó en el asiento, mirando todo como si fuera la primera vez. El tablero lleno de relojes e interruptores, la cama detrás de los asientos, la foto descolorida de su madre que siempre llevaba pegada en el parasol. Conduje en silencio por un rato, buscando un lugar tranquilo donde pudiéramos hablar. Encontré una pequeña fonda a las afueras de la ciudad, de esas que sirven desayunos a los trabajadores desde antes de que cante el gallo. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, y pedí café y machacado con huevo para los dos. Al principio, el silencio era pesado. Sofía no se atrevía a mirarme a los ojos. Revolvía su comida con el tenedor, sin probar bocado. Yo sabía que tenía que dar el primer paso. «Sofía», empecé con la voz suave, «no estoy enojado, solo estoy preocupado, y estoy aquí, para lo que sea». Eso fue suficiente para romper el dique. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran diferentes. No eran solo de dolor, sino de catarsis. Entre sollozos me lo contó todo. La historia era tan vieja como el mundo. Ricardo la había deslumbrado con un estilo de vida que parecía sacado de una película. La convenció de que invirtiera todos sus ahorros y parte de un préstamo que sacó en un supuesto negocio de criptomonedas. Le hizo firmar papeles que no entendía. Poco a poco, la fue aislando de sus amigos, haciéndole creer que solo él la entendía. La noche anterior, ella descubrió un correo electrónico que lo revelaba todo. La inversión era una estafa piramidal que estaba a punto de colapsar. Él planeaba huir del país con el dinero que quedaba, el dinero de ella y de muchos otros. Cuando ella lo confrontó, él mostró su verdadero rostro. La humilló, la llamó ingenua y la abandonó sin un centavo. «Fui tan estúpida, papá», dijo, su voz ahogada por la vergüenza. «Tú me lo advertiste, todos me lo advirtieron, pero yo quería creer en el cuento de hadas. Quería la vida fácil, la que no tuviste que darme tú con tanto sacrificio. Y ahora, lo perdí todo. No perdiste lo más importante», le dije, tomando su mano sobre la mesa. «Te perdiste a ti misma por un rato, pero ya estás de vuelta. El dinero va y viene. Las lecciones, esas se quedan para siempre. Y esta, mija, es de las que valen oro». Hablamos durante horas. Le conté de mi noche, de la tormenta, del accidente. Le hablé de don Anselmo, no como un fantasma,
sino como un recuerdo poderoso, un símbolo de la sabiduría que a veces ignoramos. Ella me escuchó, fascinada, y por primera vez vi un destello de la vieja Sofía en sus ojos, la niña curiosa que creía en la magia. ¿Crees que de verdad te avisó?, preguntó. No sé qué creer, mija. Solo sé que me hizo parar, y que gracias a eso, estoy aquí contigo ahora. A veces, el universo tiene formas muy raras de realinear nuestros caminos. El viaje de regreso a casa, a nuestra pequeña casa en Michoacán, fue diferente a cualquier otro viaje que hubiera hecho. No había prisa, no había horario de entrega. El camino era el destino. Sofía durmió la mayor parte del trayecto, un sueño profundo y agotado, como si su cuerpo y su alma necesitaran reiniciarse. Mientras dormía, yo la miraba y pensaba en el concepto de riqueza. Durante años había medido mi éxito en kilómetros recorridos, en cargas entregadas, en la capacidad de pagar las cuentas. Ricardo medía su éxito en coches de lujo, en cenas caras, en la capacidad de engañar a otros. Ambos estábamos equivocados. La verdadera riqueza no estaba en nuestras cuentas bancarias, ni en la cochera, ni siquiera en la carretera. Estaba allí, sentada a mi lado, respirando tranquilamente. La verdadera riqueza era la lealtad, la familia, la capacidad de perdonar y de empezar de nuevo. Era saber que, sin importar cuán terrible fuera la tormenta, siempre habría un puerto seguro al cual regresar. Llegamos a casa al atardecer. La casa se sentía vacía y llena de recuerdos. Mientras Sofía se daba una ducha larga, yo preparé un caldo de pollo, la receta de su madre para curar cualquier mal del cuerpo o del alma. Cenamos en silencio, un silencio cómodo, lleno de todo lo que ya se había dicho. Después de cenar, nos sentamos en el porche, viendo cómo las estrellas comenzaban a poblar el cielo. «Papá», dijo Sofía, rompiendo el silencio, «tengo que denunciarlo. A Ricardo. No por el dinero, por la gente que viene, para que no les haga lo mismo». La miré, y mi corazón se llenó de un orgullo inmenso. Había perdido su dinero, su confianza, pero no su integridad. Había encontrado su fuerza en la caída. «Haremos lo que tengas que hacer», le aseguré, juntos. Esa noche, antes de irme a dormir, salí a ver al valiente, aparcado frente a la casa. La luna se reflejaba en su pintura roja. Le di una palmada en el cofre, como a un viejo amigo. Él también era parte de esta historia, el testigo silencioso de todo, y en el silencio de la noche, me pareció escuchar una voz grave y familiar en el viento, una voz que decía, «Bien hecho, muchacho, bien hecho». Los meses que siguieron fueron una reconstrucción, lenta pero constante. Como reparar un motor pieza por pieza, así fuimos reconstruyendo la vida de Sofía y nuestra relación. El proceso legal contra Ricardo fue complicado. Él había sobrevivido al accidente, pero sus heridas lo mantuvieron hospitalizado y bajo custodia policial. La estafa era más grande de lo que imaginábamos, con docenas de víctimas. La historia de Sofía fue crucial para armar el caso. Verla declarar frente a los abogados, con la voz firme y la verdad como única arma, fue uno de los momentos de mayor orgullo de mi vida. No recuperó el dinero. Ese se había esfumado en un laberinto de cuentas en el extranjero, pero recuperó su dignidad, y eso no tenía precio. Para ayudarla a empezar de nuevo, tuve que tomar una decisión difícil. Vendí un pequeño terreno que Elena y yo habíamos comprado como inversión años atrás. Con ese dinero, Sofía, que había estudiado diseño gráfico, montó un pequeño estudio en casa. Empezó haciendo trabajos pequeños para negocios locales, el menú para la fonda de Doña Carmen, el logo para el taller mecánico de Chema. No ganaba mucho, pero era dinero honesto, ganado con su talento y su esfuerzo. Ver la pasión regresar a sus ojos era mi mejor paga. Descubrió que el verdadero lujo no era tener una bolsa de Gucci, sino la libertad de ser su propia jefa y la satisfacción de crear algo con sus propias manos. A veces, la oía hablar con sus clientes, y su voz sonaba diferente, madura, segura. La caída la había roto, pero se había reconstruido más fuerte. Nuestras conversaciones cambiaron. Ya no hablábamos del clima o de banalidades. Hablábamos de sueños, de miedos, de la vida. Le conté más historias de la carretera, no solo las aventuras, sino también las lecciones.
Le hablé de la soledad, de la importancia de la palabra dada, del valor de la comunidad entre los traileros, y ella me contaba de su mundo, de los colores, de las formas, de cómo una imagen podía contar una historia sin necesidad de palabras. Estábamos aprendiendo a hablar el idioma del otro. Un día, me sorprendió con un regalo. Había rediseñado el logo de mi empresa, que en realidad era solo yo y el valiente. Creó una imagen hermosa de un camión recorriendo una carretera que se transformaba en el perfil de una montaña, y debajo, en letras elegantes, decía: Transportes El Peregrino, siempre en camino. Me conmovió hasta las lágrimas. Yo seguí trabajando, pero algo en mí había cambiado. Ya no aceptaba los viajes más largos y matados solo por el dinero extra. Elegía rutas que me permitieran volver a casa más a menudo. El dinero era necesario, sí, pero el tiempo se había vuelto mi moneda más valiosa. El tiempo con mi hija. A veces, ella me acompañaba en viajes cortos. Se sentaba en el asiento del copiloto, con su laptop, trabajando en sus diseños mientras la carretera pasaba. Volvimos a ser el equipo que éramos cuando ella era niña. Un día, unos 6 meses después de aquella noche fatídica, tuve que tomar una carga que me llevaría de nuevo por la carretera 45. Al acercarme al estado de Aguascalientes, sentí un nudo en el estómago. Sofía, que venía conmigo, lo notó. «Es la curva, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Asentí. «Sí, es la curva. ¿Quieres que paremos?», sugirió. «No, creo que tengo que pasar. Tengo que cerrar el círculo». La noche era clara y estrellada, todo lo contrario a aquella noche de tormenta. Conforme nos acercábamos, bajé la velocidad. El tramo de la carretera había sido reparado. Habían puesto nuevas barreras de contención, más altas y robustas, y señales luminosas advirtiendo del peligro. Pero yo sabía que el verdadero peligro no estaba en el asfalto. Al entrar en la curva, el valiente se inclinó suavemente. Todo estaba en silencio. Miré el reloj del tablero. Eran casi las 10 de la noche. Pasamos el punto exacto del accidente. No había nada, solo la roca, la barrera y la carretera. Pero yo sentí una presencia. No era amenazante. Era una paz profunda, una sensación de gratitud. Era como si el espíritu del lugar, o el espíritu de mi amigo, me estuviera dando las gracias. Sofía me tomó la mano. «Gracias, papá, por dar la vuelta esa noche». «No fui yo, mija. Solo seguí las instrucciones». Salimos de la curva, y la carretera se enderezó. El nudo en mi estómago se había disuelto. El círculo estaba cerrado. Seguimos nuestro viaje hacia el norte, pero esta vez, el camino se sentía diferente. Más ligero, lleno de esperanza. Había aprendido la lección más importante de mi vida en esa curva. La vida no se trata de evitar las curvas peligrosas, porque son inevitables. Se trata de escuchar las advertencias, de saber cuándo detenerse y cuándo cambiar de rumbo. Y, sobre todo, se trata de saber que la carga más valiosa que transportamos no está en el remolque, sino en el asiento del copiloto. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Cada uno de nosotros recorre su propia carretera, con sus propias curvas peligrosas y sus propias tormentas. A veces el camino es solitario y el motor del alma parece a punto de rendirse. Ahora te invito a un momento de calma y a que me dejes un comentario. Cuéntame tu historia. ¿Cuál ha sido la curva más difícil de tu vida? ¿De qué ciudad o país me estás leyendo? Me encanta saber desde dónde me acompañan en estos viajes. Sus historias y sus palabras son el mejor combustible para seguir adelante. Si tienes alguna idea para una nueva historia o un tema del que te gustaría que hablara, por favor, déjamelo saber en los comentarios. Este canal lo construimos juntos, y tu opinión es mi mejor mapa de ruta. No olvides seguirme para que no te pierdas el próximo viaje. Como una pequeña forma de agradecerte por tu tiempo y tu apoyo, he dejado un par de recetas que mi esposa Elena solía preparar en los comentarios fijados. Un té de hierbas para calmar los nervios en las noches largas y unas galletas de avena sin azúcar, para endulzar la vida sin hacerle daño al cuerpo. Es un pequeño gesto, pero sale del corazón. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que Dios los proteja en cada kilómetro de su vida, y que siempre encuentren una luz que los guíe en la oscuridad. Nos vemos en el próximo viaje.